En la economía se considera recurso a todos aquellos medios que atribuyen a la producción y distribución de los bienes. El tema de la minería ilegal en Colombia es histórico. Empezamos a hablar nosotros de minería desde los mismos pueblos indígenas, pero ya una minería a una escala un poco más grande a partir de la colonia. Recuerden que la extracción minera por parte de la corona española, portuguesa aquí en América y las demás coronas en Norteamérica se dio a gran escala. Es más, la cantidad de minerales que se llevaron de aquí de nuestro continente fueron exorbitantes. Ahora, esto no mostraba una ganancia material, sino más bien simbólica en ese momento. Pero ya después, cuando se observa que minerales como el oro, hoy en día como el coltán, como la plata, como las esmeraldas, que somos uno de los mayores productores en el mundo, son elementos que tienen un símbolo ya no solamente de manejo cultural, sino que ahora material se empieza a convertir en una problemática. Porque no es el mismo Colombia quien explota hoy en día, sino que son las multinacionales extranjeras las que han entrado a nuestro país y que de forma acelerada han estado causando un daño no solamente ambiental sino social a las poblaciones donde se da este fenómeno de la minería. A pesar de la complejidad de los bienes y servicios de la humanidad, pueden producirse en tiempos recientes. Es menester señalar que todas las posibilidades se sostengan en la explotación de algunos recursos. El contexto social inmediato se ve involucrado primeramente. El contexto social inmediato son las poblaciones las cuales se ven afectadas por el tema de la minería. Y obviamente aquí en Colombia fundamentalmente tenemos que hablar de los resguardos indígenas y de los territorios de comunidades negras, que han sido los que más han visto afectados o de forma más directa con este tema. Recordemos que la afectación social se da a partir de los intereses económicos que sugieren las multinacionales al entrar a nuestro país y querer extraer nuestros minerales. Por poner un ejemplo, en departamentos como el Chocó, como Antioquia, las multinacionales han hecho estragos que han sido factores fundamentales para acrecentar el tema de la violencia. Hay lugares como en el Chocó, como en Antioquia, poblaciones donde llega una multinacional a pretender explotar un territorio donde hay una población vulnerable o una población que tenga algún tipo de situación específica, indígenas o comunidades negras. Cuando esta comunidad no quiere permitir la entrada a través de los procesos de consulta previa, que son un derecho que tienen las comunidades a ser consultadas antes de que una empresa entre a explotar, cuando esas comunidades se oponen a que entren, muchas de estas empresas se aliaban con grupos terroristas como las guerrillas, como los grupos paramilitares, y lo que hacían era desplazar a esta población. Hoy en día todavía se encuentra. Un ejemplo muy claro de esto es Caucasia. Caucasia es un municipio en Antioquia, en los límites con la costa atlántica, con Córdoba, donde todo se mueve a través de la minería. Y todo, me refiero a la violencia, me refiero a la política, me refiero al comercio, absolutamente todo. ¿Qué tipo de incidencia social hay en ese sentido? Pues que hay situaciones en las cuales las comunidades se han visto negativamente afectadas, donde el desplazamiento, por ejemplo, les ha causado un fenómeno social muy fuerte de mayor impacto, en los cuales las poblaciones han tenido que salir de su propio territorio, ir a ocupar otros territorios debido a que ha sido explotado el lugar donde ellos vivían. Y no solamente ha sido por la violencia, también por el deterioro ambiental. Hay comunidades donde se han secado los yacimientos de agua, donde se han secado o se han contaminado ríos, y las poblaciones que vivían del agua de estos ríos pues no han podido sostenerse y no han podido continuar viviendo ahí, y por lo tanto han tenido que moverse a otro territorio, a otro lugar. Entonces miremos cómo da la afectación social. Ahora, esta gente que ha salido acá, que es víctima de esta situación de la minería a gran escala aquí en Colombia, dada por las multinacionales,
tiene que llegar a ampliar el número de ciudadanos dentro de un determinado territorio, llamémoslo ciudad, una ciudad capital, llamémoslo Bogotá, Cali, Medellín. Gente que directa e indirectamente ha salido por culpa de problemas ambientales, pero sobre todo por culpa de problemas sociales a causa de la violencia que han generado estas empresas multinacionales muchas veces. Se denomina recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios proporcionales. En los últimos años, digamos que en el último milenio, hablemos de los últimos dos presidentes, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Recordemos que la locomotora minera es una forma de inversión, de apertura al comercio que se da a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Obviamente recordemos que Juan Manuel Santos fue su ministro de Defensa en ese momento también y que era afín a sus políticas. Ese tema de la locomotora minera lo que pretendía era abrir las puertas a empresas multinacionales canadienses sobre todo, que son las que más están en nuestro país, regados en todo el territorio explotando, y permitirles que ellos lleguen y obtener ese dinero de las regalías como una forma de ganancia, ya que nosotros mismos no lo explotábamos. Y pensemos en eso, de cuál es la afectación que en los últimos 10 años, 12 años, o en este milenio, 16 años que llevamos de este milenio, se ha dado a partir de la minería ilegal. ¿Ha acrecentado la economía en el país? Posiblemente es un factor que ha favorecido, pero yo creo que favorecería más cuando nuestros dirigentes empezaran a optar porque la explotación sea desde aquí dentro y que sea con todo el cuidado posible, porque es que se han vulnerado los derechos de las comunidades, se han vulnerado los derechos económicos mismos nuestros. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos explotáramos a una escala que favoreciera el medio ambiente, que nosotros mismos extrajéramos esto, no tendríamos que estar dándole la mayoría del dinero a las multinacionales y que ellos nos estén dejando solamente unas migajas en comparación a lo que ellos ganan. Obviamente con esto yo no estoy justificando la minería aquí en Colombia, pero observemos la problemática. Un ejemplo, los mineros artesanales, la gente que va a barequear, que va a sacar su oro para su sustento, en comparación a la empresa multinacional que entra con 10, 11, 12 retroexcavadoras a un territorio de estos, ¿cuál es el daño que hacen? Y sucede que aquí en Colombia la minería artesanal también es ilegal, porque el campesino no puede ir a sacar oro de allá si ese territorio le pertenece a una multinacional y ese territorio es de él, pero el gobierno lo dio en concesión a esta multinacional. Entonces legalmente hay que respetar esa decisión que se ha tomado, que aunque injusta como a todos nos parece, pero es una decisión del Estado colombiano. La naturaleza es sin alteración por parte del ser humano y que son valiosas, por ejemplo, el aire, los animales, el carbón, los minerales, gas natural, agua y la luz del sol. Pues el derecho que prima tiene que ser el derecho al trabajo en ese caso. Sin embargo, obviamente no podemos salirnos de la ley y de la Constitución y no podemos irnos dentro de las normas mismas, por fuera de las mismas normas del Estado, para afirmar que no se está haciendo ilegal cuando se está haciendo algo que la ley no nos permite, obviamente. Pero entonces aquí viene el mismo problema social del que hablaba ahora. ¿Cuál es la situación con la que los campesinos no están de acuerdo? Con quienes son mineros artesanales y están viviendo en su territorio, quienes se sostienen de esto. La posición es esa, que ellos quieren vivir de eso porque eso lo han hecho ancestralmente. Es que hay pueblos y comunidades indígenas, sobre todo territorios de comunidades negras, donde históricamente han vivido de la minería, de la extracción de minerales, y de un momento a otro llega una empresa con 10, 11, 12 retroexcavadoras y con la maquinaria y con todo lo demás y le dice: usted no puede venir a sacar oro a este río porque esto nos lo dio a nosotros el Estado y nosotros tenemos los documentos que sostienen que esto es de nosotros para extraer minerales durante un tiempo determinado. ¿Qué le queda a esa persona? Dos opciones. La primera, salir del territorio, buscar un nuevo medio de sustento o ponerse a trabajar con la empresa. Pero sucede que ponerse a trabajar con la empresa
va a ser para recibir un salario, pero no va a ser para recibir el pago por el oro que se extrae. Entonces miremos cómo es de injusto y de inconveniente en ese sentido. Yo creo que el gobierno colombiano debe plantear de forma más equitativa. Ese tema de equidad surge también a partir de aquí. Miremos que hay pueblos que se sostienen de esto. ¿Hasta dónde podemos favorecer a estos pueblos también, permitiéndoles que sigan manteniendo manifestaciones tradicionales, manifestaciones que son tradicionales y culturales, como la minería artesanal, que causa menos daño o a veces ningún daño, como distinto a lo que causa la minería a grande escala, ¿no? Daño social, el daño ambiental? Pero entonces prima eso, el derecho al trabajo, considero. Esa lucha la están dando los mineros, esa lucha la han dado, y yo creo que es una lucha donde nosotros como ciudadanos, y como se ha venido haciendo, ahora decían ustedes mismos que hay unos videos que circulan en internet de algunos actores, de algunos artistas que están a favor de la gente que está menos favorecida y que está en contra de la minería a grande escala que tanto daño le hace al país. Eso es una forma de llamar la atención sobre eso, pero no podemos quedarnos callados con cosas como esta. En la educación mismo se tiene que cuestionar al estudiante sobre esto. Como educadores, la tarea de nosotros es decirles, bueno, ¿cuál es la posición que ustedes sientan cuando este es el daño que se hace, cuando esto es lo malo que se está haciendo, cuando esto es lo que le puede convenir realmente al país? Recordemos que países como Ecuador ha asumido una posición en algunos casos de expulsar multinacionales que le estaban haciendo un daño ecológico bastante grande a la nación, al medio ambiente, a los ecosistemas, y empezar a extraer ellos con todas las medidas posibles, porque es que nadie quiere mejor y cuida mejor lo que es propio que quienes viven y quienes sienten a su nación. Los economistas entienden que varios tipos de recursos son escasos frente a la amplitud y diversidad de los deseos humanos. Por ejemplo, las necesidades energéticas que contiene la sociedad hoy en día son imposibles satisfacerlas sin la explotación del petróleo. En mi experiencia personal, cuando estuve trabajando con comunidades indígenas en el Amazonas, estuve trabajando en el río Apaporis. Hubo un gran revuelo acerca de convertir un sector de este lugar donde trabajé en Parque Nacional Natural. Se logró, pero observé también la conveniencia que habían creado las multinacionales y otros grupos para que algunos líderes indígenas estuvieran a favor. Por fortuna hoy en día sabemos que en este territorio de Yaigojé-Apaporis no se puede explotar, pero no está totalmente protegido. Los riesgos continúan, porque así como se puede ayudar a mantener un lugar, puede suceder el momento y puede suceder el caso en el que pueda llegar también a que estos grupos entren de alguna u otra manera. Bueno, buenos días, estamos con la licenciada Aura. Buenos días, mi nombre es Aura María Mancilla, yo soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Valle, y el día de hoy estoy acompañando a Ashley en esta pequeña entrevista acerca de la explotación de los recursos naturales en Colombia. Empezaré con las preguntas. Para ti, ¿qué son los recursos naturales? Bueno, para mí los recursos naturales son los bienes que proporcionan la naturaleza sin ser alterados por el hombre, bien sean físicos o químicos. ¿Por qué son importantes? Bueno, los recursos naturales son importantes para el desarrollo de los seres vivos, ya que estos nos dan comida, nos dan hogar, y esto hace que nosotros tengamos unos beneficios, como son las actividades diarias y los ciclos bioquímicos que hay en la naturaleza. ¿Qué opinas acerca de la explotación de los recursos naturales? ¿Acerca de qué? La explotación de los recursos naturales. Bueno, la explotación de los recursos naturales es algo que se viene presentando en Colombia desde hace muchos años. Lastimosamente no hay una política ambiental que los ampare y que de pronto contribuya a que haya normas severas para las personas que hacen esta explotación indiscriminada. Es una situación muy dura, ya que aquí en Colombia se presentan las famosas multinacionales
traen unos contratos como encantadores para la industria, y esto lo que hace es que cada vez se agoten más los recursos que tenemos aquí en Colombia. Entonces tenemos un problema muy evidente, que es el que se presenta en Zaragoza, que es el que se presenta en Cristo Rey, aquí en la ciudad de Cali, que es el que se presenta en el Chocó con la explotación de los minerales, y muchos recursos más en zonas de aquí de Colombia que se habían venido presentando, y no vemos una política ambiental dura, severa, que sancione como debe de ser a las personas que están haciendo esta explotación indiscriminada. Simplemente lo hacen y ya, no hay, simplemente lo hacen su explotación indiscriminada, no hay ningún tipo de contrato que lo sancione, ni tampoco es muy evidente la acción de las políticas ambientales territoriales para sancionar a estas personas. Sobre lo que pasa con Ecopetrol, ¿qué opinas? ¿Qué está pasando con Ecopetrol? Ecopetrol también ha sido un magnate para la naturaleza, porque este magnate lo que hace es que cada día explota y explota más los recursos, contamina más las fuentes hídricas, contamina más el suelo, el subsuelo, las aguas subterráneas. Ha hecho un daño muy grande, pero Ecopetrol es una empresa que tiene una visión al medio ambiente, para el medio ambiente, o sea, una visión fundamentada en la parte ecológica, en la parte biodegradable, pero en realidad no es visible, porque primero el personal no está educado para entender los daños que hace este biocombustible a la naturaleza. Segundo, no hay una política ambiental que lo sancione. Tercero, cuando son los derrames y los vertimientos de los desechos en las fuentes hídricas son muy evidentes, pero nadie dice nada, porque pues en realidad son empresas muy grandes que tienen como la capacidad para, por así decirlo, como esconder algunas cosas. Entonces es bien complicado ese aspecto. Ecopetrol es una empresa muy grande que ofrece muchos recursos, pero está dejando a un lado el daño ambiental que se está presentando, como lo es poner estaciones de servicio al lado de barrios residenciales, el manejo de las aguas subterráneas cuando se riega el crudo. Entonces uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde vamos a parar? Aquí en Colombia hay 5 grandes multinacionales mineras que han sido respaldadas por el gobierno. 2 de ellas, la Anglo Gold Ashanti, que está en buena parte del territorio, y la otra, que es otra multinacional que se denomina Minerales Andinos de Colombia o Colombian Gold. Esas 2 multinacionales fundamentalmente aparecen hace unos años dentro de una lista de las 5 multinacionales que tienen mayor posesión de territorio de extracción minera aquí en el país. Pero ¿por qué son tan importantes estas 2 que les menciono ahora? Son importantes porque estas 2 empresas tienen, según investigaciones que se han hecho de medios de comunicación, tienen una gran influencia de personas del mismo gobierno, estoy hablando del gobierno presente y del gobierno anterior, para que se les diera las licencias y que entraran a trabajar sin ninguna dificultad. Y estas empresas llegaron y lo primero que hicieron fue permitir o motivar a que cerraran todas las otras empresas colombianas locales que estaban extrayendo minerales en esos territorios donde ellos van a llegar después. Y lo hicieron de muchas maneras. Es más, hay denuncias en Antioquia donde a los líderes que se oponían a la entrada de estas empresas fueron asesinados. Y vamos a ver, hoy en día la mayoría de estos líderes que se oponen a la entrada de estas empresas y que apoyan la extracción artesanal, la extracción propia, local, tienen que estar custodiados y tienen que estar protegidos con seguridad del mismo Estado, porque se han visto amenazados por las denuncias que han hecho. El gobierno conoce esta situación. ¿Cuál es la dificultad de no hacer mucho? Aunque hoy en día
algunas instituciones, a partir del Ministerio del Medio Ambiente y otras, ha empezado a tocar un poco más, pero por eso mismo, porque el pueblo, a través de vías de hecho y a través de manifestaciones públicas, ha mostrado cuál es el daño que se está haciendo en las regiones. Miremos lo que pasó en Arauca, miremos lo que iba a pasar en Caño Cristales y todo este montón de cosas más que sabemos que era de afectación directa y que el pueblo por fin levantó su voz de protesta. Ya se está empezando a hacer algo, pero eso que se está empezando a hacer es muy poco en comparación a lo mucho que podremos lograr si realmente el gobierno dejara los intereses, algunos personajes del gobierno dejaran sus intereses materiales, sus intereses económicos de lado y pensaran realmente en el bienestar del país, qué es lo que realmente debe beneficiar el tema de la minería. Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Es uno de los países más ricos en recursos hídricos y mineros, donde se le entrega una licencia minera, donde se le ha dado el derecho de explotar la tierra que se te ha entregado a ti por herencia. ¿Será que la minería mejorará la calidad de vida que tienes tú como colombiano? Nuestro desafío como colombianos es cuidar nuestros recursos, nuestras selvas, nuestros ríos, las zonas pobladas, las zonas vulnerables. El desafío de nosotros va en cada uno, quienes nosotros tenemos como responsabilidad social y cultural guardar lo que nos pertenece. Así que, colombiano, reflexiona.